Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. El día de hoy vamos a leer Marco de referencia de las 1001 noches. Como los relatos de ambos, Sinbad forman parte de un ciclo extenso de cuentos. La resolución o integración final sucede únicamente al término de las 1001 noches. Así pues, ahora debemos tomar en cuenta la historia central con la que comienza y termina dicho ciclo. El rey Shahryar está muy desilusionado con las mujeres y es un hombre malhumorado y maligno porque se ha enterado de que no solo su esposa le ha traicionado con sus esclavos negros, sino que lo mismo le ha sucedido a su hermano. El rey Shah Zenan, y además un genio muy poderoso y astuto, es traicionado a sí mismo continuamente por una mujer a la que cree tener a buen recaudo. El rey Shah Zeman ha hecho reaccionar a su hermano, el rey Shahryar, ante la traición de su esposa. La historia nos habla así de este último. No podía olvidar la perfidia de su mujer, y la tristeza se fue apoderando poco a poco de su corazón. Su color cambió y su cuerpo se fue debilitando. Cuando el rey Shahryar le pregunta las causas de su dolor, el rey Shah Zenan le contesta: «Hermano mío, me siento herido en mi interior», ya que su hermano parece ser un doble del propio rey Shahryar. Es de suponer que también éste sufre terriblemente por sus heridas internas, por la creencia de que ya nadie puede amarlo sinceramente. El rey Shahryar, al haber perdido la confianza en los seres humanos, decide que de ahora en adelante no dará a ninguna mujer la oportunidad de traicionarlo de nuevo y que se dedicará únicamente a una vida de lujuria. Desde aquel momento duerme cada noche con una doncella, a la que manda asesinar a la mañana siguiente. Finalmente, la única muchacha virgen que queda en el reino es Sherezada, la hija del visir del rey. El visir no tiene ninguna intención de sacrificar a su hija, pero ella insiste en que desea convertirse en el instrumento de la libertad. Consigue su propósito al contar durante 1000 noches una historia que fascina al rey, hasta el punto de no matarla porque quiere oír la continuación del relato a la noche siguiente. El hecho de librarse de la muerte por explicar cuentos es el tema con el que comienza el ciclo y que va reapareciendo hasta el final. Por ejemplo, en la primera de las 1001 historias, el mercader y el genio, un genio amenaza con dar muerte a un mercader, pero el relato que éste cuenta lo fascina de tal manera que lo deja en libertad. Al final del ciclo, el rey expresa su confianza en Sherezada y el amor que por ella siente. Está jurado definitivamente de su odio hacia las mujeres gracias al amor de Sherezada, y viven felices para siempre, o por lo menos es lo que se nos da a entender. En esta historia, que sirve de marco a los demás, dos protagonistas, un hombre y una mujer, se encuentran en un momento de crisis emocional para ambos. El rey, harto de vivir y lleno de odio hacia las mujeres, Sherezada temiendo por su vida, pero decidida a conseguir su liberación y la del rey. Logra este objetivo gracias a las historias que cuenta el rey. Sin embargo, ninguno de estos relatos puede por sí solo conseguir algo así, puesto que nuestros problemas psicológicos son mucho más complejos y difíciles de solucionar. Únicamente una gran variedad de cuentos podría proporcionar el impulso para esta catarsis. Han de pasar 3 años para que el rey, tras oír continuamente las más variadas historias, se vea libre de su depresión para que se cure por completo. Se requiere su atención durante 1000 noches para conseguir la reintegración de su personalidad completamente desintegrada. En este punto debe hacerse constar que en la medicina hindú y las 1001 noches es de origen indio o persa. Se narra una historia a la persona mentalmente perturbada, que al meditar sobre este relato podrá superar sus problemas emocionales. Los cuentos de hadas poseen significados a distintos niveles. En el caso que estamos considerando a otro nivel de significado, los dos protagonistas de esta historia representan las tendencias que luchan en nuestro interior y que si no conseguimos integrar pueden destruirnos. El rey simboliza una persona completamente dominada por el ello, porque el yo, debido a las graves decepciones sufridas, ha perdido la fuerza necesaria para mantener al ello dentro de sus límites. Después de todo, la empresa que el yo debe llevar a cabo es protegernos frente a una pérdida destructora, representada en el cuento por la traición sexual que el rey sufre. Si el yo no lo consigue, pierde el poder para encauzar nuestras vidas. El otro personaje de la historia central, Sherezada, representa el yo, como se nos muestra con claridad cuando se nos dice que había recopilado 1000 libros de crónicas de pueblos y de poetas del pasado. Además, había leído libros de ciencia y medicina. En su memoria se almacenaban versos e historias y folclores y doctrinas de reyes y sabios. Era inteligente, astuta, prudente y bien educada. Enumeración exhaustiva de las cualidades del yo. De este modo, el ello incontrolado, el rey, vuelve a sus cauces
después de un largo y difícil proceso, por el impacto de la encarnación del yo en ella, pero se trata de un yo dominado en gran parte por el superyo, hasta el punto de que Sherezada está decidida a arriesgar su vida. Dice, o bien seré el instrumento de la liberación de la matanza para las hijas de los musulmanes, o bien moriré y pereceré como las otras. Su padre intenta disuadirla y le advierte, no pongas en peligro tu vida, pero nada puede detenerla y alejarla de sus propósitos, por ello sigue insistiendo, mi resolución es irrevocable. Así pues, en Sherezada vemos a un yo dominado por el superyo, que se ha separado hasta tal punto del ello egoísta que casi arriesga la existencia misma en aras de una obligación moral. En el rey vemos en ello que ha escapado al control del yo y del superyo. Al poseer un yo fuerte, Sherezada lleva a cabo su misión moral. Según un plan preconcebido, se las arregla para contar una historia al rey, con tanto suspenso que él quiere seguir escuchándola y le perdona la vida. Y así sucede. Cuando empieza a clarear y ella interrumpe su relato, el rey se dice, no la mataré hasta conocer el final de la historia. Sin embargo, las historias apasionantes que el rey desea continuar escuchando no hacen más que posponer su muerte día tras día. Se necesita algo más para conseguir el objetivo de liberación que Sherezada se ha propuesto. Solo una persona con un yo que haya aprendido a guiar las energías positivas del ello con propósitos altamente constructivos puede lograr que el yo controle las tendencias asesinas del ello. Solo cuando el amor de Sherezada por el rey inspira sus narraciones, es decir, cuando el yo está compuesto por el superyo, por el deseo de liberar de la matanza a las hijas de los musulmanes, y por el ello, su amor por el rey, al que ella desea liberar del odio y la depresión. Se convierte en una persona totalmente íntegra. La historia central nos dice que esta persona es capaz de liberar el mundo de la maldad, mientras conquista la felicidad para ella misma y para el rey, que había perdido toda esperanza en las cualidades humanas. Cuando ella expresa su amor por el rey, él hace lo propio. No podemos tener un testimonio mejor del poder que los cuentos de hadas tienen para cambiar nuestra personalidad que el final de este relato central de las 1001 noches. El odio asesino se ha convertido en amor eterno. Vale la pena mencionar un elemento más de la historia central de las 1001 noches. Sherezada expresa desde el principio la esperanza de que el hecho de contar historias la ayude a desviar al rey de sus costumbres, pero para ello requiere la ayuda de su hermana pequeña, Dunayazad, a la que da las instrucciones siguientes. Cuando acuda al sultán te haré llamar, y cuando vengas a mí y veas que el rey quiere ejecutar su voluntad, me dices, hermana, antes de dormir, cuéntanos alguna de tus apasionantes historias para pasar la noche. En cierto modo, Sherezada y el rey son como marido y mujer, y Dunayazad es como su hija. El primer vínculo que se establece entre el rey y Sherezada es el deseo que expresa Dunayazad de oír contar historias. Al final del ciclo, la hermana es sustituida por un niño, el hijo del rey y Sherezada, al que lleva hasta él cuando le declara su amor. La integración de la personalidad del rey se ha completado al convertirse en padre de familia. Sin embargo, antes de lograr una integración completa de nuestra personalidad, como la que se proyecta en la figura del rey al final de las 1001 noches, tenemos que luchar contra diversas crisis de desarrollo, dos de las cuales, muy relacionadas entre sí, se encuentran entre las más difíciles de dominar. La primera de ellas se centra en la cuestión de la integración de la personalidad. ¿Quién soy yo realmente? Dadas las tendencias contradictorias que encontramos en nuestro interior, ¿ante cuáles hemos de reaccionar? La respuesta que nos dan los cuentos de hadas es la misma que nos ofrece el psicoanálisis. Para evitar que nuestras ambivalencias nos arrastren y en casos extremos nos destrocen, es necesario que las integremos. Solo de esta manera podremos conseguir una personalidad unificada capaz de enfrentarse con éxito y seguridad interna a las dificultades de la vida. La integración interna no es algo que se consiga de una vez por todas, es una empresa que cada uno debe afrontar, aunque de formas y niveles distintos. Los cuentos de hadas no presentan esta integración como un esfuerzo que dura toda la vida. Esto sería descorazonador para el niño, que encuentra graves dificultades incluso para conseguir la unificación temporal de sus ambivalencias. En cambio, cada cuento proyecta en su final feliz la integración de algún conflicto interno, puesto que hay innumerables cuentos de hadas y cada uno de ellos tiene una forma diferente de conflicto básico como tema. Estas historias demuestran con su combinación que en la vida nos enfrentamos a muchos problemas que deben resolverse cada uno en su momento. La segunda crisis de desarrollo es el complejo de Edipo. Constituye una serie de experiencias dolorosas y confusas
mediante las que el niño se convierte en sí mismo si logra separarse de sus padres. Para conseguirlo tiene que liberarse del poder que sus padres ejercen sobre él, y cosa mucho más difícil, del poder que les ha concedido debido a su angustia y dependencia, y del deseo de que ellos le pertenezcan para siempre, de la misma manera que siente que él les ha pertenecido. La mayoría de los cuentos de hadas que hemos comentado en la primera parte de este libro proyectan la necesidad de integración interna, mientras que los de la segunda parte tratan también de los conflictos edípicos. Al tomarlos en consideración, nos habremos trasladado del famoso ciclo de cuentos de hadas del mundo oriental a la tragedia del drama occidental y, según Freud, de la vida para todos nosotros. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.